corazones, de nuestros pensamientos, de nuestros espíritus, de nuestras conciencias. Esa palabra, ese camino, ¿qué significa realmente andar en este camino rojo? Porque no solamente es una danza, yo veo la danza como una puerta de entrada solamente a este gran camino, a este gran trabajo, a esta gran apertura de conciencia. A eso venimos. Está en nuestras memorias ancestrales, es nuestro camino, es el camino que elegimos, es nuestra tarea de vida. Algo debemos hacer aquí, lo estamos realizando. Pero yo creo que más importante que saber solamente concepto, que saber solamente unos pasos de danza, que saber solamente algunas formas de trabajo, es cómo lo vamos a usar, para qué lo vamos a usar, como dijeron los abuelitos. Ellos lo están otorgando, nos están legando ese conocimiento, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a usar? Nosotros también ya llevamos una vida media, ¿verdad? Y posiblemente no lleguemos a ver los cambios que estamos empezando a generar. Posiblemente nosotros ya no los veamos, pero los que vienen atrás de nosotros, que son los niños, que son los jóvenes, como decía la abuelita Maricela, es importantísimo trabajar con ellos. Es importantísimo abrir calmecas, sí, pero también para los jóvenes, también para los niños. Desde este momento, enseñarlos desde el vientre, como lo hacen muchas hermanitas, enseñarlos desde el vientre a entrar a los temazcales, enseñarlos desde el vientre a sentir la vibración del huevo, de los cantos, a sentir la medicina sagrada de los elementos, a integrarlos desde el vientre, ¿sí? Cuando salen a la luz, sacarlos de la manera más natural posible, ¿verdad? Ir enfocándolos, irlos encaminando, ¿verdad? Porque muchos de ellos ya vienen a lo que saben, ¿verdad? Muchos de ellos nos enseñan a nosotros, pero necesitan el apoyo y necesitan la guía de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de sus abuelos. Entonces yo creo que es muy, muy importante saber enfocar a esos muchachos, a esos niños. Las escuelas de danza sí son muy bonitas, pero muchos hermanitos solamente se limitan a danzar.